estimados y estimadas oyentes, mi nombre es María Jesús Santos Villalba, docente de la Universidad de Málaga, que junto con la profesora Magdalena Ramos Navas Parejo de la Universidad de Granada vamos a dar una conferencia acerca de la realidad virtual en la educación superior. En primer lugar, trataremos diversos conceptos para conocer y entender la temática de la que vamos a tratar y más tarde haremos referencia a un proyecto de innovación docente llevado a cabo en la Universidad de Granada junto a otras universidades en el marco del grupo de investigación AREA Análisis de la Realidad Educativa. Como ven, se encuentran nuestros contactos por si quieren consultar cualquier aspecto. Vamos a comenzar haciendo referencia a la tecnología inmersiva. ¿A qué nos referimos con este término? Las tecnologías se encuentran en todos los ámbitos, en concreto en el educativo, porque las TIC son un recurso potencial para los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la educación infantil hasta la educación superior. ¿Qué ocurre con esta tecnología? Pues busca que nos sumerjamos en un entorno virtual en tiempo real y también interviene la capacidad de manipulación para poder manipular objetos virtuales. También interactuamos con personas, incluso virtuales, y también podemos navegar y nos podemos introducir en un escenario en los 360 grados y podemos verte incluso en los mismos. Bien, en las tecnologías inmersivas, también conocidas como realidad extendida, nos encontramos con tres tipos que los voy a explicar para poder contextualizar y entender un poquito para poder llegar luego al tema que nos compete, que es la realidad virtual. Bien, voy a comenzar por la realidad aumentada, luego la realidad virtual, aunque luego hablaremos un poquito más, sobre todo centrada en la educación superior, y la realidad mixta. Bien, la realidad aumentada se define como la tecnología que incluye información enriquecida o virtual a la realidad, de forma que coexiste ambas realidades al mismo tiempo. Como podéis observar, en la diapositiva se añaden objetos virtuales en el espacio real, en el mismo espacio-tiempo, y para ello podemos utilizar un teléfono móvil, una tablet, con las que pueden surgir imágenes 3D y podamos tener un contexto enriquecido para entender mejor los objetos o los contenidos de aprendizaje. En los niveles que son más complejos se utilizarían visores. Como podéis ver aquí en la diapositiva, en la primera imagen que tenemos, se puede ver cómo hay un plano, se puede ver el plano, pero ellos a través de ese teléfono móvil lo pueden ver de manera aumentada como objetos virtuales para poder entender mejor las diferentes partes o los diferentes conceptos que también se pueden tener en cuenta. Vamos a ver que la realidad aumentada consta de una serie de niveles. En total serían 4 que nos encontramos. En esta diapositiva podemos ver el nivel 0. En el nivel 0 son códigos QR. ¿Quién no ha visto hoy día, no? Un código QR, pues por ejemplo, en un restaurante para acceder a la carta o incluso cuando asistimos a un curso, ¿no? Pues ya no nos podemos inscribir con un código QR. Entonces una imagen, ¿no? Que al colocar el móvil y escanearlo, pues nos llevaría a un enlace. Bien, en el nivel 1, ¿vale? Aquí ya no encontraríamos unos marcadores, como por ejemplo esos cuadros en blanco y negro. Como podéis ver ahí en la diapositiva, podría salir de un teléfono móvil una figura 3D, como ese gato que veis. Incluso pues podemos interactuar con ello o con cualquier otro objeto que aparezca. Para el nivel 2 haría falta un localizador GPS en el espacio real. De ahí aparecerían, por ejemplo, distintos carteles de una ciudad y podemos de esa manera pues localizar hoteles, restaurantes. Nos encontramos en una calle, pues vemos qué es lo que nos podemos encontrar. Y lógicamente ahí, en una ciudad que no conocemos, pues nos haría bastante utilidad. Bien, en el nivel 3 ya sí se necesitaría un visor especial.
como podéis ver en la diapositiva, que se observa a un chico, ¿no? Que bueno, está transitando por un campo y él estará viendo diferentes objetos dependiendo de la aplicación que esté utilizando, verá objetos virtuales que le pueden ir acompañando en su trayectoria. Bien, en el nivel 4, ¿vale? Yo, bueno, pues sinceramente no sé bien ahora mismo en el nivel 4 el acceso que podríamos llegar a tener, pero no se sabe en un futuro, ¿no? Por ejemplo, aquí sí que se ha visto en algunas películas en el que el actor, pues bueno, aparece en diferentes paneles. Seguro que habéis visto alguna película así en la que se puede manipular, pero es verdad que harían falta recursos, ¿no? Mucho más costosos, pero seguro que como evoluciona tanto la tecnología, nos lo podemos encontrar pronto, seguro, más pronto que tarde. Bueno, pues ahora sí que nos encontramos, como podéis ver, la realidad virtual, que aquí sí que haría falta un visor, porque introduce a la persona en otra realidad o espacio diferente al real. De esta forma se deja ver dónde se encuentra ubicado el individuo y se sustituye por otro espacio en el que se pueden interactuar con otros elementos virtuales, y lo que hace es simular una experiencia sensorial completa. Entras en un escenario ficticio, incluso hay que marcar el espacio en el que vas a moverte, porque bueno, pues no puedes tener mesas, sillas alrededor, tiene que ser un entorno seguro, y también se puede interactuar pues, con otras personas e incluso con otros objetos ficticios. Bien, la realidad mixta. En la realidad mixta, como podemos observar, que ahí he planteado, no he tachado nada, ¿no? Espacio virtual, mundo real, visor, interacción, ya no consiste únicamente en añadir elementos virtuales a la realidad, que en este caso se hablaría de realidad aumentada, sino que se van a combinar distintas realidades, creando nuevos espacios en los que los elementos virtuales y los reales se encuentran en un mismo plano, interactuando entre sí durante un tiempo real. Se asemejaría o se podría asemejar a la realidad aumentada, pero ya en el nivel 3, porque se deben dar todos esos elementos que podemos observar al mismo tiempo. Bien, para hacer un resumen, ¿no?, de lo que es la tecnología inmersiva, realidades extendidas, podéis observar ahí que la realidad aumentada, ¿no?, muestra información virtual en el mundo real. Lo que es la realidad virtual sería una inmersión completa en un mundo virtual, y la realidad mixta sería una fusión y una interacción del mundo real y el virtual al mismo tiempo. Bueno, como podéis ver, ¿no?, la realidad virtual, la tecnología áctica, ¿qué ocurre? Bueno, lo que se busca cada vez más con los avances tecnológicos inmersivos es que cada vez los escenarios sean cada vez más y más reales, que se parezca lo más posible a lo que hoy día nos encontramos en nuestra realidad. ¿Qué ocurre? Que durante tiempo atrás es verdad que el canal visual y auditivo ya estaban incorporados, pero faltaría algo, bueno, pues ese canal más sensorial que intenta dar más realismo, ¿no?, que sería el tacto. Por ejemplo, como podemos ver a través de guantes, ¿no?, que imaginaros que queremos coger un cubo, como se puede ver en la imagen, bueno, pues no frenaría porque nosotros no estamos cogiendo nada material, ¿no?, todo virtual, entonces nos frenaría para saber exactamente la medida de ese cubo. O como podemos ver también, para poder trabajar en algunas especialidades y hacer simulaciones lo más reales posible, ¿no? Pues bueno, pues también tenemos unos guantes adaptados para poder palpar, ¿no?, esas materias o ese cuerpo, ¿no?, según, como os digo, en la profesión o en la materia que nos encontremos. Es verdad que también la implementación de áctico en la realidad virtual produciría una mejora de la experiencia inmersiva, porque le atribuye un mayor valor al aprendizaje, ¿no?, donde nos centramos, ¿no?, en nuestro ámbito más educativo. Y esa tecnología se encuentra también ya dentro de la vida doméstica cotidiana, en su forma más básica, en el campo de las simulaciones médicas, estudios de diseño, de
cirugía robótica, entre otras, ¿no? Y es verdad que en el campo de la medicina pues, bueno, ha sido clave y súper válido para la formación de cirujanos. Bien. Si ahora nos centramos en lo que es la realidad virtual, en el ámbito que nos compete, en el ámbito educativo, esta tiene la capacidad de crear simulaciones y es una herramienta clave para contextualizar los contenidos. Por ejemplo, si no podemos asistir a un museo, pero estamos estudiando historia, bueno, pues la realidad virtual nos lo llevaría al aula. Sobre todo también disminuyendo costes, disminuyendo tiempo. Imaginemos que queremos estudiar la historia de la antigua Roma o de Grecia, ¿no? Si nos situamos en Roma, bueno, pues no sería ahora ningún tipo de problema, porque podríamos incluso introducirnos en alguna domus, ¿no? Que es la casa romana, para poder no solamente visualizar, sino también poder sumergirnos, interpretar cuál es la realidad que ellos vivían y que justamente no podríamos hacerlo de otra forma. Bien, en el contexto universitario, la realidad virtual pues sirve o se utiliza para enseñar habilidades técnicas como la cirugía, la arquitectura, ingeniería. Es verdad que proporciona experiencias de aprendizaje inmersivas, como he comentado, en la historia, en la biología, que te hacen, bueno, pues tengo que conocer un átomo, la estructura, bueno, pues viéndolo en 360 grados, seguro que es mucho más, ¿no? Importante el que podamos, o interesante, ¿no? Para nuestro aprendizaje, el poder conocer las diferentes estructuras que lo componen viéndolo en una imagen 3D. En el ámbito de la investigación también se simulan situaciones que serían difíciles o peligrosas incluso de poder crear en la vida real, en una misión espacial, ¿no? También se utiliza como entrenamiento para los estudiantes en habilidades interpersonales. Es muy importante hoy día trabajar la comunicación, la resolución de conflictos, poco a poco introduciéndoles en la situación de la vida real, pero siempre en un entorno seguro y controlado. También posibilita esa simulación clínica, pues permitiendo a los estudiantes de medicina, de enfermería, pues poder practicar, mejorar sus habilidades y para luego pues poder trabajar incluso con pacientes reales. Algunos ejemplos, bueno, como he comentado, en medicina, como la enseñanza de la anatomía, en máster universitario de emergencia y catástrofe, en la odontología, pues para provocar escenarios, ¿no? Sobre todo de simulación, que se desarrollen habilidades motoras, en dibujo técnico, en enseñanza de idiomas, ¿no? Para experimentar otros escenarios que también nos puedan llevar a la realidad. Hay beneficios en la realidad extendida que poco a poco vamos a ir viendo a medida que se vayan introduciendo, ¿no? Por ejemplo, la mejora en el proceso cognitivo, porque facilita el aprendizaje de conceptos abstractos, de complejos. También en la estimulación sensorial, en suponer un entorno seguro donde se practican y perfeccionan habilidades sin salir del aula. También para conseguir experiencias contextualizadas, mejorar el rendimiento académico, pero no estamos exentos, ¿no? de diferentes desafíos y retos que nos podemos encontrar, como problemas de accesibilidad. Hay centros que no tienen recursos, ¿no? Los altos costos, la necesidad de formar al personal docente, el diseño del espacio. Si estamos en clases abarrotadas de sillas, de mesas, pues es difícil, ¿no? Cuadrar con los objetivos del estudio. También la fatiga visual o, ya sabemos, un mal uso, ¿no? Que puedan tener algunos recursos tecnológicos que puedan infundir a lo que es la desconexión social. Bien, hasta aquí hemos querido plantear una breve síntesis de lo que implica lo que es la realidad extendida con sus diferentes tipologías, para centrarnos luego en lo que es la realidad virtual, en educación, en el contexto de la educación superior. Y queremos también poder, claro, ¿dónde? Esto es una teoría, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bien, pues en la Universidad
de Granada, desde el grupo de investigación ARIA, se ha llevado a cabo un proyecto de innovación docente. También se ha trabajado con la Universidad, con la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, de Melilla y también de Málaga, donde hemos utilizado estas herramientas con nuestros alumnos en los contextos de aprendizaje. Y ahora, pues, mi compañera y la profesora Magdalena Ramos de la Universidad de Granada nos va a ejemplificar y nos va a comentar algunas de las experiencias que se han dado lugar en el seno de este proyecto. Hola, un saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Magdalena Ramos Navas Parejo y en esta segunda parte de la presentación voy a comenzar a explicar un proyecto de innovación y buenas prácticas docentes que se ha llevado a cabo en la Universidad de Granada a través del grupo de investigación ARIA, Análisis de la Realidad Educativa. Este proyecto de innovación se trata de un proyecto avanzado que se encuentra enmarcado dentro de la línea de innovación que lleva por nombre Diseño, Organización, Desarrollo y Evaluación de la Docencia. El nombre del proyecto concreto es Aula Invertida y Recursos Tecnológicos Inmersivos para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente de los Futuros Profesionales de la Educación. Esta es una segunda parte de un proyecto. En un primer proyecto se trató el aula invertida, pero desde esa parte que el estudiantado trabaja desde casa. Ahí, en esa ocasión nos centramos en esos vídeos, en la realización de esos vídeos de contenido teórico que el alumnado visualiza en casa, y en esta segunda parte nos dedicamos a esta parte del aula invertida en la que el alumno desde el aula de manera colaborativa trabaja esos contenidos teóricos de manera práctica, con la originalidad de hacerlo desde la realidad virtual. Una de las primeras cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos este proyecto era que además de necesitar financiación para comprar estos dispositivos, no disponíamos de ellos en un principio, aparte de esta inversión, puesto que algunos de ellos son caros, como las gafas de realidad virtual Oculus, pudimos comprar 4 y luego también compramos 20 gafas Google Cardboard. Estas son mucho más económicas. La cuestión es que aparte de adquirir estos dispositivos nos dimos cuenta enseguida que necesitábamos una formación para saber emplearlos de la mejor manera con nuestro alumnado de educación superior. Entonces, como sabemos, hemos comentado anteriormente, uno de los hándicaps que tiene utilizar la realidad virtual en la aula es precisamente que los dispositivos tienen, algunos de ellos, un alto coste y que el profesorado necesita una formación específica para poder utilizarlo. Entonces, pues a través de la financiación y a través de cursos intentamos solventar estos dos inconvenientes para ser capaces de llevarlo a cabo en nuestra área. Este proyecto se ha llevado a cabo en aulas de educación social, educación infantil, educación primaria, el grado de pedagogía y desde la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, desde la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Melilla y desde la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga, de la Universidad de Málaga. Las primeras experiencias que realizamos en nuestra aula de educación superior con realidad virtual a través de este proyecto fue emplear el dispositivo más sencillo y más económico. El más fácil era, estas gafas de realidad virtual Google Cardboard. Nos planteamos unos objetivos muy sencillos como, que el alumnado entendiera el funcionamiento de estas gafas, que es muy simple, y instruirlos sobre cómo se coloca el dispositivo, cómo se utiliza, qué aplicaciones existen en Internet, están ya en el mercado, pero para ver un poco dentro de su futura actividad docente cómo podrían emplearlo con sus futuros alumnos. Los resultados que obtuvimos fueron muy positivos porque ellos comentaron que tuvieron la oportunidad de poder interactuar con objetos virtuales que normalmente no hubiesen podido interactuar con ellos de manera real. O sea, no se encuentran con fácil acceso, digamos, en el mundo físico. Por ejemplo, pues poder indagar dentro de la anatomía humana, pues meterse dentro de una célula, poder ver desde dentro el sistema solar, las capas de la Tierra. Y en general también dijeron que se trataba de un recurso material muy económico, con
de fácil manejo y, bueno, muy fácil de adquirir. Por tanto, vieron factible que en un futuro pudieran emplearlo. Bueno, pues por ejemplo, bueno, como saben ya, estas son las gafas, ¿vale? Es simplemente una estructura de cartón en la que se introduce el móvil del propio alumnado. Esto es un aula de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Melilla, en un seminario donde, bueno, pues pudieron utilizar aplicaciones y ellos mismos las buscaban en internet, bueno, pues pudieron ver un cuerpo humano por dentro y también pudieron hacer una visita a la ciudad de París, en la que, bueno, pues pudieron entrar dentro del Museo del Louvre y conocer los distintos monumentos, viéndose inmersos, bueno, aunque fuera de manera virtual, pero en 3 dimensiones en estos espacios. Lo ideal es poder viajar a París, pero bueno, cuando no es sencillo, pues bueno, la segunda opción es poder entrar de manera inmersiva. Y bueno, el resultado fue muy positivo y les gustó mucho, sobre todo muy motivador. Aquí tenemos algunas imágenes, estas son de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, se llevaron a cabo las mismas experiencias y bueno, este alumnado no sabía que se le estaba fotografiando y a juzgar por su cara o lo poco que se aprecia la cara se puede ver, bueno, pues la motivación y cómo le estaba gustando este recurso, ¿vale? Que como sabemos una de las ventajas es lo motivador que resulta para el alumnado de cualquier etapa educativa, en educación superior también. También se probó en la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga, como he comentado, las mismas experiencias, los mismos resultados positivos también. Luego, por otra parte, nos atrevimos con las gafas de realidad virtual Oculus. Esta inmersión es mucho más, digamos, de más calidad, es mucho más inmersiva que el dispositivo móvil en estas gafas Coreboard. Aquí sí que necesitamos una formación específica para poder saber utilizarlas, para poder introducirle estas aplicaciones, que sobre todo buscar también qué aplicaciones podían ser las más útiles según la materia que se iba a impartir. Bueno, pues entonces lo primero que tuvimos que explicarle al alumnado era, bueno, pues el uso, una vez inmerso en este mundo de realidad virtual, el uso del dispositivo. Por ejemplo, como sabemos, la realidad virtual te envuelve dentro de un mundo ficticio completamente, pero dejas de ver el mundo real, ¿no? A diferencia de la realidad aumentada. Entonces, es muy importante delimitar el espacio para evitar posibles accidentes de golpearse con el mobiliario del aula, etcétera. Abrir espacios y que se encuentren dentro de un espacio seguro. Bueno, y poder un poco manipular este recurso, ver cómo funciona, cómo se utilizan los mandos, cómo se interaccionan con los elementos, digamos, con los elementos virtuales. Y bueno, y como comento, siempre muy motivador. La idea que estos dispositivos, estas experiencias se realizaron en los seminarios prácticos, que es donde contamos con clases de unos 20 alumnos. Como teníamos 4 gafas Oculus, se dividían en grupos de unas 4 personas, mucho como 5 como mucho. Entonces, uno de ellos tenía el dispositivo puesto, pero el resto podía desde un ordenador visualizar, aunque fueran 2 dimensiones, todo lo que el compañero o compañera que llevaba la gafa Oculus iba viendo. Entonces, de esa manera, desde fuera, le podían indicar, pues bueno, toca ese objeto, coja aquello, sobre todo cuando se trataba de algún juego o algún escape room, que hay muchos de realidad virtual, pues bueno, los compañeros desde fuera van orientando un poco al compañero que está dentro y así se hace la experiencia colaborativa. Y luego van rotando, el que tenía la gafa se lo pasa a otro y se dedica un poco a apoyar desde fuera. Y así todos experimentan con la gafa. Bueno, otra experiencia que se llevó a cabo fue, por ejemplo, en las aulas de educación infantil. El alumnado pudo ver cómo, bueno, pues cómo incluso en educación infantil se pueden utilizar estos recursos cuando, bueno, pues por ejemplo, salimos a ver un museo o, por ejemplo, nos vamos de manera virtual a Alemania a conocer la casa real de Ana Frank, ¿vale? Que es una casa museo y entonces a través de la realidad virtual
ellos pudieron ver cada estancia, además es interactiva, podían coger un libro, leer qué ponía, a lo mejor era parte de su diario, pues bueno, iban conociendo un poco no solo su casa, sino bueno, pues un poco lo que vivió Ana Frank en aquel momento y conocer un poco más de la historia. Entonces, bueno, aunque este ejemplo a lo mejor estaba más indicado para el alumnado de educación superior, pero pudieron comprobar cómo este recurso podría ser muy útil porque igual que se visita la casa de Ana Frank, se puede ir de viaje, entre comillas, a cualquier otro lugar. A cualquier otro lugar que se encuentre lejos y que sea complicado de ir o muy caro o directamente no se pueda ir, o incluso se puede viajar al pasado porque podemos ir a una estancia o a un escenario que, por ejemplo, pues para conocer cómo se vivía en la época medieval, que de ninguna manera real se podría viajar, ¿no? Ya que viajar en el tiempo a día de hoy no podemos, pero a través de la realidad virtual sí, nos podemos ver en escenarios y entender mejor las cosas que simplemente viendo un vídeo o leyéndolo, si te ves inmerso dentro de ese espacio y encima puedes interactuar con él y a través de algún juego pues, que lo hace todavía más motivador, bueno, pues poder conocer distintas épocas y distintos lugares. O sea, saltándonos completamente el hándicap del espacio-tiempo, sin que eso suponga un problema. Esta experiencia también fue muy gratificante y muy motivadora para el alumnado. Y de la misma manera, en los mismos grupos se turnaban estas gafas de realidad virtual y los compañeros desde fuera indicaban y el que estaba dentro, bueno, pues disfrutaba de la inmersión y se iban rotando también. Vale. Bueno, pues esto es lo que os comentaba. Estos son imágenes reales de este alumnado en grupo. Bueno, tuvimos que apartar un poquito el mobiliario para poder pues hacer esta inmersión en la casa de Ana Frank. Luego, bueno, nos dimos cuenta que desde el Departamento de las Ciencias Sociales, un compañero que da clase en este departamento pudo sacarle muchísimo partido a estas gafas de realidad virtual, puesto que estas materias se prestan muchísimo al uso de estas pues de estas experiencias y además hay muchísimas aplicaciones en el mercado disponibles de muy fácil acceso que se pueden utilizar con estas gafas Oculus. Entonces, bueno, pues pudieron desde estas aulas, pudieron dentro de la asignatura de Patrimonio Cultural, pudieron conocer a través de, por ejemplo, la aplicación Last Foil Photography Sim, que es un juego que ofrece una experiencia muy completa en la que pueden visitar cualquier lugar del mundo, cualquier espacio natural del mundo. Entonces, bueno, pues pueden conocer accidentes geográficos o viajar a cualquier sitio y conocer la geografía de cualquier lugar del mundo. Incluso coger una piedra, tocar el agua, es muy interesante y muy motivante. Además, es a través de un juego, como os comentaba, que lo hace todavía más motivador. Luego está también, por ejemplo, la aplicación que se encuentra en el mercado, Sketchfab, de realidad virtual, que en este caso está más enfocada al patrimonio histórico y cultural. ¿Vale? Como os comentaba, a través de un juego también se pueden explorar centros históricos, sitios arqueológicos, museos, iglesias, castillos, etcétera. Y de esta manera, pues bueno, pues poder interactuar tanto con la historia, con el pasado, como con monumentos y distintos centros históricos que se encuentran a día de hoy, pero repartidos por todo el mundo. De una manera muy fácil de viajar a ellos y poderse poner en contacto. La cuestión es que nos dimos cuenta, utilizando la realidad virtual, que había materias que se prestaban a utilizarlas, porque hay mucho contenido ya, hay muchas aplicaciones, como por ejemplo, como he comentado, todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural. Este compañero, Daniel Camuña, pues pudo utilizar, pues en lugar del libro o vídeo, utilizó en más de una de sus sesiones en sus clases de educación superior este recurso, pues para, como he comentado, para poder, bueno, pues explicar sus clases de la manera más motivadora
y, bueno, y que pudieran entenderlo de la mejor forma. Aparte, como sabemos, el aprendizaje, cuando es experimental, ¿no? Cuando viajamos al sitio directamente, experimentamos con ellos, esos aprendizajes son mucho más significativos que si simplemente nos lo explican de manera teórica o lo vemos en un vídeo, ahí se pierde mucha información, no lo retenemos todo, pero el hecho de experimentar hace que luego quede. De esta manera, bueno, pues para esta asignatura, especialmente utilizar este recurso fue muy adecuado y muy efectivo. La cuestión es que para otras materias no es que no fuera efectivo, pero nos dimos cuenta de que no encontrábamos las aplicaciones que se adaptaran a nuestros objetivos o a nuestros contenidos didácticos. En ese caso, bueno, pues continuamos con nuestra formación en realidad virtual y lo que hicimos fue formarnos en el diseño de espacios virtuales. Esto ya requiere ciertos conocimientos en programación. Dentro de los que hicimos estos cursos, pues bueno, está el que tiene, digamos, más conocimiento y ha ido un poco más avanzado, los que todavía estamos aprendiendo, pero nos dimos cuenta que si éramos capaces de diseñar nuestros propios espacios virtuales, podíamos llegar más lejos y acercar de manera mucho más efectiva los contenidos de nuestras materias. También las materias de matemáticas y de ciencias naturales se prestan mucho y hay mucho en el mercado que se puede utilizar con realidad virtual, pero otras materias debemos ser nosotros, el profesorado, los que creemos nuestros contenidos virtuales. Y bueno, hemos aprendido bastante y bueno, a través de Escape Room con la aplicación CouchSpace Edu, que es bastante sencilla de aprender, pues bueno, hemos creado también nuestros escape room y nuestros espacios virtuales para poder adaptar estos contenidos al alumnado. Bueno, dentro de la Universidad de Granada contamos con un espacio que se llama Bibliomaker Educación, en este caso, que se inauguró el año pasado y en el cual, pues bueno, todos estos dispositivos que hemos adquirido a través de este proyecto se encuentran allí disponibles para que el profesorado de cualquier departamento de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada pueda utilizarlo en la aula. De manera que en este espacio se encuentran, por ejemplo, estas 4 gafas de realidad virtual Oculus, las 20 gafas Google Cardboard, tenemos también material de robótica y tenemos también 3 impresoras digitales. De manera que tratamos de ir completando este espacio Bibliomaker con más dispositivos para ponerlo a disposición del profesorado para que puedan acercar la tecnología a su aula y utilizar estos recursos potencialmente muy educativos y muy motivadores en educación superior. Bueno, pues hasta aquí la explicación de este proyecto. Muchas gracias por su atención y reciban un cordial saludo. Esperamos que hayáis disfrutado de esta conferencia sobre la realidad virtual en educación y queríamos agradeceros a todos y a todas vuestra atención. Un saludo.